Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Armando Ríos Peter y me siento muy contento de darles la bienvenida a esta mesa horizontal donde tendremos la oportunidad, como cada semana, de comentar los diálogos, la dinámica de la discusión en las redes sociales. Y bueno, pues me siento muy contento de darle la bienvenida, como cada martes, a Jimena Céspedes. Como ustedes saben, ella es CEO de Metrix, una empresa pues de las más importantes en el país, relacionadas con identificar la dinámica en las redes sociales, y como yo siempre lo digo, es una de las principales y las mejores analistas de la demografía y la antropología sociodigital. ¿Cómo estás, mi querida Jimena? Muy buenos días, muy buenas noches. Oh, buenas noches, Armando, y buenas noches al auditorio. Bueno, pues Jime, contentos de estar aquí y de haber revisado el reporte de Metrix. Distintos temas que ya pues llevan un buen rato. El tema de las vacunas, sobre todo, lleva un buen rato en el estelar, digamos, de la conversación. Mucha atención. Sin duda alguna, pues quienes celebran que se estén implementando ya las vacunas, empezó el plan de vacunación por parte del gobierno, pero también pues críticas, señalamientos, preocupaciones por que los adultos mayores están haciendo filas porque no se está implementando la vacuna en sus casas. En fin, empecemos con eso, si te parece bien, cómo estuvo, digamos, la discusión y cómo ves la perspectiva de cómo va a seguir evolucionando. Mira, hay dos cosas que está marcando la agenda en temas de vacuna. La primera de ellas es que aunque hay una perspectiva interesante relacionada con que ya empezamos por lo menos campañas de vacunación y lo que más prevaleció en la conversación eran precisamente los familiares de esos viejitos que comenzaron a vacunarse. O sea, no por ser peyorativa por la edad, sino porque efectivamente así lo está manejando la opinión pública dentro de los medios digitales, y entonces tienes las vertientes de todos aquellos que están, o sea, de todos aquellos familiares que han tenido que acompañar a sus familias a hacerlo. O sea, entonces tienes desde los que les ha ido muy bien, que llegaron, los vacunaron, los pasados por enfrente de la fila porque iban en sillas de ruedas. O sea, esas son como las historias que han llenado la discusión. Digamos que la gente digamos que lo que más consume son historias, y entonces las historias son las que han llevado a la discusión del tema de vacunación. Pero hacia el gobierno federal ha sido muy negativo. O sea, ahí sí estamos viendo prácticamente más de un 65% de negatividad. Y esto se sumó al hecho de que López-Gatell está hospitalizado. Entonces, esto también lo metieron dentro de la conversación, dentro del término de vacunación, en donde preguntan por qué no los que tenían que haber sido vacunados eran precisamente las personas relacionadas con el sector salud, empezando por el presidente y adicionalmente por López-Gatell, y siguiendo con que el plan de vacunación que están aplicando, o sea, nos va a tocar a ti y a mí en el 2030. Más o menos, algunos conteos plantean que podría ser más, pero bueno, sobre este tema de López-Gatell, lo anticipábamos la semana pasada, la gente no manifestó, no mostró, como en otros casos, demasiada empatía, ¿no? A mí me llama la atención porque el ciclo de vida de estos personajes que se ponen de moda en las redes sociales, pues es un ciclo de vida corto, ¿no? Andy Warhol decía que la gente siempre tiene sus 15 minutos de fama. En este caso no han sido 15 minutos, han sido pues prácticamente Un 12 año. meses ya, pero sí un ciclo de vida, ¿no? Donde al principio López-Gatell era un personaje pues muy atendido, muy querido, muy protegido por parte de segmentos amplios de las redes sociales, obviamente muchos relacionados con la gente cercana a López Obrador, pero parecería que se ha desinflado esa presencia y ese cariño tal vez incluso que se mostraba en las redes sociales. ¿Es así como lo percibes tú? Sí, o sea, aunque hubo un trending topic, creo que fue el viernes, que se llamaba Fuerza Gatel. O sea, cuando salió que estaba hospitalizado, sí hubo un movimiento de opinión pública partidaria, digamos que de la 4T, que subió ese hashtag, pero efectivamente, digamos que ha sido más los comentarios negativos hacia el subsecretario que los comentarios positivos.
también, obviamente, al no ser aquí la única figura real que aparece dentro de los medios digitales es el presidente, por eso cuando se enfermó, digamos que pues sí tuvo muchísima mayor cobertura de la que tiene López Gatell. López Gatell en realidad desde el momento en donde dijo que estaba enfermo, como que desapareció de la agenda pública, volvió a aparecer con que estaba hospitalizado y ya de ahí, digamos que, salvo que pase algún suceso peor, que lo tengan que entubar o alguna cosa así, o que llegue a salir, digamos que va a ser el regreso de él y ya veremos si efectivamente regresa a, a- al, pues por decirlo así, al poder, o sea, en la medida en la que lo va a retomar como que las funciones que tenía anteriormente, o esta es una posibilidad del gobierno de ya, digamos que darle un segundo, ponerlo en un segundo plano, precisamente por todas las Claro, críticas que ha tenido. es correcto. Ahora, solamente en prospectiva, seguirá el plan de vacunación. Eh, Hay quienes ligan, hacen una correlación o un interés de correlacionar el tema de las vacunas con el propio proceso electoral. Eso ha estado presente ahí como parte de las críticas hacia el gobierno. ¿Qué tanto se mantiene eso en el sentir colectivo o eso ha disminuido o se ha incrementado en la discusión digital el tema de que las vacunas tengan un enfoque, un uso electoral? Mira, como que la primera semana de la nueva aplicación de las vacunas, digamos que el tema electoral fue mucho más relevante. Durante esta última semana, digamos que ha sido más un tema como de líderes de opinión o de medios en contra de la 4T, los que lo han circulado. Circulan algunos memes, pero más relacionados, digamos, con los mismos círculos en contra de esa 4T, en lo que están diciendo que es específicamente lo que dicen es que las vacunas primero son gratis y segundo no tienen nada que ver con los partidos políticos, que eso es que es una obligación del Estado y de acuerdo con la Constitución en este caso digamos que son gratuitas. Entonces, eso es como lo que más ha circulado y en realidad ya no está permeando tanto el hecho de que sea el partido, como dicen los huestes que están trabajando por la vacunación, ha bajado un poco y más bien ahorita como que desde la reunión de ayer del presidente con Biden, digamos que ahora la discusión más bien es relacionada con que Estados Unidos no nos va a mandar vacunas, tenemos que conseguirlas nosotros mismos. Bueno, pues habrá que estar atentos. Sin duda alguna, pues la pandemia ha sido el tema estelar de todo lo que ha sido este año para nuestro país, para el mundo entero. Muchos ven el tema de las vacunas como un factor de recuperación económica, como un factor de competitividad. Solamente decir que en el contraste con los Estados Unidos, por poner el ejemplo que tú marcas respecto a Biden, pues sí, tenemos una pérdida de competitividad, por ejemplo, en materia turística. La gente está dejando de voltearnos a ver como una opción, pues obviamente en muchos segmentos porque no sienten la seguridad en materia de la implementación de las vacunas y se estarán tomando seguramente decisiones hacia otros lugares, hacia otros destinos turísticos que tengan eso. Es una realidad geopolítica, es una realidad internacional en la cual pues hay que tomar cartas en el asunto, porque al final de cuentas la recuperación económica puede ser mucho más tardada y eso puede significar que los ingresos de muchos millones de mexicanos sigan, digamos, de una manera compleja como han estado pues en los últimos meses. En fin, hay otros temas, en efecto, el tema de la ley energética, que también ha sido parte de estas semanas, junto con los apagones. ¿Cómo cerró la discusión? Porque al final del día en la Cámara de Diputados la aprobaron, lleno de polémica, lleno de cuestionamientos entre ambos bandos. ¿Cómo se leyó en las redes sociales? Mira, la semana pasada, digamos que ya la discusión fue más relacionada con la aprobación en la Cámara de Diputados y digamos que aquí los culpables, o sea, porque acuérdate que los medios digitales siempre encuentran los culpables dentro de cada uno de los temas, en este caso fueron los diputados de Morena. Entonces, digamos que a ellos fueron a los que les llegaron las críticas específicamente, más del 64% de negativo frente a estos diputados. No lo estaban diciendo, o sea, no es sobre la Cámara de Diputados en general, en este caso sí es sobre la bancada de Morena y sus aliados. En lo que estaban diciendo era que eran manejados directamente por el presidente, que ya había un antecedente ante la Corte Suprema de Justicia relacionado con estos mismos temas, y entonces que lo que estaban haciendo más bien era quedando bien
con el gobierno federal, pasando una ley que a grandes rasgos era inconstitucional, que nos iba a traer problemas con Estados Unidos, y eso lo relacionan también con el tema de ayer de la llamada del presidente con Biden, y que pues esperaban que en el Senado, digamos que fuera donde pensaran un poco más. Al final eso fue como el resumen de lo que dicen los medios digitales. En este caso sí fueron más medios digitales, la opinión pública más informada. Digamos que la opinión pública generalizada sí sabe que hay un tema de la reforma energética, si hay quejas específicamente por el tema de subida de luz, obviamente el de los apagones, aunque esta semana hemos estado más o menos un poco más tranquilos que las semanas anteriores, pero ya específicamente de la aprobación de la ley, sí está en opinión pública informada, no ha bajado a generalizar. No ha bajado, y aun cuando el tema de los apagones, pues sí puso en el reflector, pues en 25 entidades de la República fue donde se presentaron sus apagones, que estaba esta discusión, pero parece que no logró profundizar, que no logró penetrar, por lo que dices tú. Habrá que ver si ahora que estará en el Senado y donde han empezado a circular voces, tal vez de más presión de parte de los inversionistas, específicamente estadounidenses. Habrá que ver, todavía no sabemos si en la llamada entre Biden y el presidente López Obrador ese fue un tema. Al final del día se sabe que hay una preocupación muy profunda de parte de inversionistas estadounidenses alrededor de la reforma energética. Lo supimos desde la época en la que el presidente López Obrador fue con Trump, luego vino la elección presidencial en los Estados Unidos, algunas críticas a las decisiones que tomó el presidente López Obrador de pues haber actuado tal vez de una manera sesgada en favor de entonces del republicano, de no haber reconocido de manera inmediata al presidente Joe Biden, y ahora tal vez la consecuencia en dos rubros. Ya lo comentamos en la parte de las vacunas, poca solidaridad, poca bonomía en el caso del presidente Biden respecto al asunto de las vacunas, ¿no? Y muy posiblemente una exigencia que no sabemos, repito, todavía habrá que ver, directamente relacionada con que esa ley no pase en el Senado. Me ha tocado escuchar a gente relacionada con esas inversiones, con empresas internacionales que apuestan a que esa iniciativa se quede congelada, que se quede, digamos, suspendida en el Senado de la República. El tema es que no se puede congelar por ley, porque al final de cuentas es una iniciativa preferente, entonces habrá que ver qué malabar existe, qué decisión se toma. Hay que estar a la expectativa. Tú bien lo dices, es un asunto de más de círculo verde, más de círculo rojo, de gente más informada, pero que es una ley que puede afectar de manera dramática el futuro del país, el futuro de los usuarios en términos de la calidad en el servicio, en términos del precio que se pague por la energía eléctrica, en términos de la sustentabilidad del uso de energías limpias. En fin, no es un tema menor, es un tema importante y también, obviamente, importante para la inversión y el desarrollo del país en un momento en el que llevamos pues ya más de 22 meses en una caída libre, caída fuerte de nuestra economía, pues que se mande nuevamente una señal de que no se respeta o que se modifica el Estado de Derecho, que se modifican las leyes y esto le genera afectaciones a los inversionistas, pues puede ser realmente grave. Habrá que estar atentos. ¿Crees que haya algo que le permita al círculo verde, a la sociedad más, digamos, a la base más popular, involucrarse en este tema? ¿Qué tendría que ocurrir para que la gente se metiera más a fondo y tomara más participación en este tema, en la discusión de la ley energética? Mira, hay tres cosas que a la opinión pública le interesa. Uno, que se viole su status quo, que eso generalmente pasa, por ejemplo, con el tema de los feminicidios. En este caso, pues no lo tendríamos. La siguiente es que haya un aumento significativo en el precio de la luz, que cada vez se ve más. O sea, esa sí ya le está pegando los bolsillos de la gente. Y la tercera sí sería el tema de racionamientos, o sea, ya de apagón directo o o temas, por ejemplo, de que ahorita comenzó a pasar, justo estábamos leyendo unas noticias, nos está diciendo que México es de los países que se está calentando más rápido a nivel mundial. No sé si eso sea cierto o no,
pero ese tipo de noticias, por ejemplo, en Cuaresma, que se hace mucho calor generalmente en los lugares del centro de la República, y eso lo combina alguien que quiera posicionar el tema relacionado con los apagones, relacionado con la falta de agua, relacionado con el aumento de luz y con el calentamiento global, específicamente en México, eso sí puede ayudar a permear la información en la opinión pública. Claro, un poquito como nos pasó la semana pasada, ¿no? Donde en los estados, en este caso con frío, en los estados de la frontera, ahí en Chihuahua, en Nuevo León, en Tamaulipas, pues se presentó una caída dramática en la temperatura y pues el tema de los apagones generó condiciones pues, de sufrimiento de mucha gente que no tuvo capacidad de mantener calor en sus casas. ¿Sabes qué cosa puede entrar ahí? Que sí se ha visto un aumento muy grande, el tema del gas, que aunque la gente no lo cuenta como tema de electricidad, digamos que si hay una relación directa entre el aumento del precio del gas como energía frente a frente digamos que a lo que genera, por ejemplo, la electricidad. Pero la gente sí es sensible a eso porque prácticamente todo el mundo cocina con gas. Entonces, digamos que esos podrían ser de las cosas que puedan permear en opinión pública generalizada, pero sí tienen que combinar, o sea, sí tienen que explicarle a la gente por qué está subiendo el precio del gas y cuáles son los riesgos que hay frente a las decisiones que está tomando el gobierno. Sí, bueno, y ya solamente para terminar de subrayar, nuevamente en los estados del norte es donde hay mayor uso de gas, en este caso para uso casero, hay líneas de conexión pues mucho más abundantes que las que se tienen en el centro y obviamente en el sur del país, y ahí precisamente esta carencia de gas que venía de Texas, pues me parece que se vivió más que en lo macro, bueno, no solamente en lo macro, sino obviamente en lo micro, en los hogares, en las casas, en la vida cotidiana. En fin, habrá que estar atentos. Está esta nota del desafuero al gobernador de Tamaulipas. A mí me parece que esa fue la noticia más relevante, por lo menos en términos políticos. Cabeza de Vaca, pues un gobernador que ha estado muy activo, tiene un liderazgo al interior de su partido, ha sido parte de esta alianza federalista de gobernadores, fue, digamos, de los primeros en convocar a que se diera esta coalición de gobernadores para contrastar con el gobierno federal, con el gobierno de López Obrador. Arrancaron, digamos, el contraste con el tema de los insumos médicos y el tema de no pagar más impuestos o salirse del pago del gran acuerdo fiscal, del pacto fiscal. ¿Cómo vieron las redes sociales estos señalamientos de parte del fiscal general de la República de que pues se le quite el fuero a un gobernador, a Cabeza de Vaca, siendo un gobernador relevante para el PAN en un contexto electoral a 3 meses de que sea la elección? ¿Cómo lo viste? Tuvo varios episodios, el propio gobernador el fin de semana convocó a una gran Manifestación. movilización de apoyo, de defensa a su persona, de defensa a Tamaulipas. En fin, ¿cómo lo vieron en las redes sociales? Mira, digamos que esto es como una novela que no se acaba. Entonces, digamos que desde el año pasado íbamos viendo que tenías como unos gobernadores que estaban levantando un poco la mano. Y hubo dos hechos este fin de semana. Uno de ellos, efectivamente, este que ahorita lo comentamos, y la masacre que hubo en Jalisco, en donde el gobernador incluso salió a decir que la responsabilidad del gobierno federal no era ni siquiera responsabilidad del gobierno local. Entonces, digamos que esto se los comento porque, digamos que los medios digitales en este caso tienen como dos posturas. Están aquellos que sí están de acuerdo con, tanto como el desafuero, no, o sea, la gente no entiende ni siquiera que hay desafuero, lo único que entendió es que un señalamiento al gobernador por dos razones, una por narcotráfico y la otra por huachicol, o sea, no, esa fue la palabra que usó los medios digitales y en ese sentido, frente al gobernador que fue al que medimos, digamos que si había un 60% de negativos y solamente un 11% de positivos, específicamente medido la semana antes de la manifestación. Durante la manifestación, digamos que lo que sí hubo fue muchísimas en este caso no fueron coberturas mediáticas, más bien fue cobertura de redes sociales, de gente apoyando, o más bien gente en contra de la 4T, mostrando el apoyo que había sobre el gobernador.
pero obviamente ahí se subió el tema del COVID, en donde decían, pues no había ni siquiera una sana distancia, entonces digamos que eso le dio un toque un poco negativo a la manifestación. Sin embargo, aquí digamos que el círculo de líderes de opinión en contra de la 4T lo que señala es que ya existe un régimen del terror en donde, bien sea a través del SAT o a través de la Fiscalía, digamos que se inician investigaciones en contra de aquellos que no son partidarios del gobierno en general, y entonces digamos que ahí es donde llegó la discusión. O sea o no el gobernador tenga implicaciones o no, que eso pues será la justicia la que lo determine, al final lo que están diciendo es que hay un mecanismo de ataque directamente del gobierno hacia todos aquellos que no son partidarios o que no se alinean directamente con el gobierno. Que es a final del día, yo creo que la reflexión más preocupante, más delicada que hay que compartir. Al final del día, las redes sociales hoy generan estos polos de discusión, esta gente que está a favor, esta gente que está en contra, estas alianzas estratégicas en el debate donde si es para defender a alguien que está siendo atacada por la cuarta transformación, pues todos se suman precisamente porque están en contra de la cuarta transformación, ¿no? Enemigo de mi amigo es mi enemigo, ¿no? Siguiendo esa lógica básica, pero al final del día me parece que lo que queda en entredicho es la fortaleza de nuestras instituciones. En el reporte que ustedes presentaron hay una crítica muy puntual hacia la Fiscalía General de la República, señalando que esta está siendo utilizada de manera facciosa, que no se tiene autonomía como se debería de tener, que se utiliza como un brazo político más que como un brazo de procuración de justicia. Y esto pues nos recuerda, como bien dices tú, pues una historia, una novela que ya lleva instalada en el país muchos años. A mí todavía cuando era senador me tocó que parte importante de la discusión en aquella época fuera cómo darle autonomía a la Fiscalía General de la República para que no fuera en efecto empleada como un brazo político del mandatario en turno. Parece que eso se volvió a poner sobre la mesa y así es como lo reportaron ustedes, ¿no? Sí, es correcto. Y además esto viene en conjunto con la discusión que ha venido en estos 2 meses, principalmente con el tema de los organismos autónomos. Entonces, lo que señalan es que aquellos organismos que sí son autónomos los quiere acabar el gobierno, y aquellos que deberían ser más autónomos, digamos que rinden pleitesía al gobierno en general, al gobierno federal, y entonces por lo mismo, digamos que dejaron de ser autónomos. Y esto lo relacionaron con el tema precisamente de la ley de la reforma energética, en donde dicen, digamos, está la Fiscalía, está la Cámara de Diputados que digamos que está al servicio del gobierno, por lo que pues prácticamente toda la bancada es morenista, y de ahí viene la discusión de qué pasará con la Corte Suprema de Justicia cuando cualquiera de estos temas lleguen específicamente ahí, porque al final ahí es donde todo aterriza. Pues sí, y al final del día también se cruza con otro tema de los que presentaron ustedes en el reporte. Me voy a brincar para comentar muy rápido ahorita lo de Argentina, pero ¿qué es lo de la Auditoría Superior de la Federación? Este reporte que se presenta el auditor David Colmenares con 67 mil millones de pesos, digamos, de señalamientos, de observaciones por parte de la auditoría hecha a pues, los principales proyectos de el gobierno de la República. Estamos hablando del Tren Maya, estamos hablando de la refinería en Dos Bocas, allá en Paraíso, Tabasco, del aeropuerto Felipe Ángeles, e incluso el costo de oportunidad, como dicen los economistas, de no haber hecho el aeropuerto internacional allá en Texcoco, ¿no? Y luego observaciones a la implementación de los programas con usuarios inexistentes, con firmas apócrifas, con recursos desviados, en fin, un documento escandaloso, y más escandaloso aún fue que después de que el presidente criticara la auditoría, como que el auditor echara reversa y que se generara la percepción, en efecto, de que no hay esa autonomía que es tan importante precisamente para contrapesar, en este caso, el uso del presupuesto público. ¿Cómo se vio ese debate en el reporte que ustedes presentan? A ver, digamos que la opinión pública generalizada se quedó con una suma extraordinaria en su cabeza de lo que costó quitar el aeropuerto. O sea,
si al final lo que se estaba buscando era que la gente entendiera el riesgo de haberlo quitado en temas de dinero, eso sí permeó opinión pública generalizada. Y con eso se quedaron. Que yo creo que fue parte de lo que más le pudo haber molestado al presidente, era que ese mensaje sí llegó a más de 50 millones de personas. O sea, mucha gente sí dijo, ah, ya es consciente de que quitaron la posibilidad de tener ese aeropuerto y que nos costó una millonada, sin importar exactamente cuál. El problema es que efectivamente, digamos que, aunque no nos salió en el reporte, el tema de Félix Salgado Macedonio venía relacionado con lo mismo, en la medida en la que el presidente defendió durante 2 semanas al candidato a gobernador y atacó durante una semana a la función pública. Entonces, eso, digamos que fue dos temas que durante 2 semanas en agenda pública fue prácticamente lo único que mencionó el presidente durante todo este tiempo. Entonces, cuando ya llegó, digamos que la echaba para atrás del funcionario, en donde efectivamente era un tema de números que no eran correctos, entonces ya primero sí hubo más gente que lo defendió, o sea, aunque fueron más del 50% negativo, sí tuvo prácticamente un 25% de positivos, en la medida en la que lo que dice es que fue bajo presión, que efectivamente no hay una autonomía y que al presidente no le gusta cuando le dicen la verdad en temas de números, pone el tema de otros datos y eso digamos que fue parte de la discusión. Y señalan al presidente en contra, en donde dice que así como ataca funcionarios, pues no tendría que defender a otros que en ese caso no tendrían que defender, como fue precisamente el caso del que podría haber sido candidato a gobernador y que pues ahí seguimos con el tema por ahí volando. Entonces Pues eso sí, fue principalmente. seguramente se va a hacer ese que comentas tú, va a ser uno de los grandes temas de esta semana en el horizonte del, del 8 de marzo, pues la marcha que tradicionalmente hacen las mujeres, pero que ahora tiene un gran revuelo porque precisamente el año pasado no solamente fue la marcha, sino fue el paro nacional de mujeres. Hay expectativa para ver cómo se van a articular precisamente los sectores feministas y las mujeres en su conjunto, en su amplísimo conjunto en el país, considerando que Morena decidió el viernes en su comisión interna de procesos internos, pues plantear que se le quitara la candidatura a Félix Salgado. Yo mismo estuve ayer en Guerrero, me tocó pues preguntarle a los consejeros si es que se había registrado o no, y por lo menos cito lo que me dijo una de las consejeras, me dijo que en efecto que Félix Salgado sí se había registrado ya, digamos, como candidato, lo que, bueno, habrá que estar muy atentos a ver qué tanta esta información se reproduce o no, pero si es que eso ocurre, pues sin duda alguna se le volverá a poner nombre y apellido, rostro al debate que hoy las mujeres tienen en torno a la violencia de género, la defensa de sus derechos y que, como lo decíamos en el programa anterior, si hay un solo enfoque y no hay una multiplicidad de temas, pues tal vez eso termina dándole una contundencia a la voz y a la exigencia del movimiento que si fueran muchos hombres y muchos nombres los que estuvieran involucrados en este tema de violencia de género. Habrá que estar atentos, pero bueno, es interesante cómo en el reporte de la conversación que hizo Metrix, pues sí hay una conjugación entre el ya chole y el yo tengo otros datos que a final del día, pues lo que generan es una suerte de ánimo en contra, en este caso, del propio titular del Ejecutivo, ¿no? Sí, sí. Y en este caso incluso el presidente sí quedó molesto, según lo que dice el círculo rojo, de esos otros datos que al final, digamos que sí permean, o sea, que por lo menos dejan una duda razonable dentro de la opinión pública. Es correcto. Y bueno, pues ya para cerrar, se nos va como agua siempre esta conversación y eso me encanta. Pero bueno, el presidente argentino estuvo en México. Yo sinceramente, a mí me pasó de noche el asunto, pero bueno, también ustedes lo ubicaron como un asunto relevante. ¿Qué tuvo de importante ya para cerrar esta conversación, mi querida Jimena? Mira, en realidad, lo único importante que hubo de esa visita es que el presidente argentino
alabó al presidente mexicano como un progresista. O sea, digamos que al final eso fue, y quienes sacaron esa nota fueron los partidarios de la 4T. Entonces ahí tenías a Tatiana Cloutier con un tweet, o a Mario Delgado, o sea, entre los secretarios y digamos que gente de influencia dentro del gobierno, en general fueron los que cubrieron la noticia. Primero, no era un presidente muy relevante. Te prometo que si le preguntas a la gente no sabe ni siquiera cómo se llamaba. Digamos que esa era la primera. La siguiente, en general, el gobierno no ha sido muy partidario o por lo menos no ha sido muy visible. Primero por el presidente, y adicionalmente, pues el COVID también ayuda a que no vengan presidentes, o sea, que no haya visitas de Estado mucho más frecuentes de lo que tendría que haber sido en otro tiempo. Y las otras, por ejemplo, es que hubo una similitud entre la visita del presidente argentino con la reunión que tuvo Biden con Trudeau, en donde aparece Trudeau en el estrado con Biden en una pantalla. Entonces, más bien lo que decían era que, o sea, hacían una similitud entre los presidentes y decían, pues estos son presidentes de primer mundo y estos no son presidentes de primer mundo. Pero fue más un tema como de burla, y efectivamente tú ni te enteraste. O sea, mucha gente estaba por lo que estaba en agenda pública y porque tanto los medios tradicionales como los líderes de opinión y gente influenciadora se metió, pero si no hubiera pasado desapercibido. Pues sin duda alguna, bueno, coincido contigo, yo coincido en cómo se leyó por parte de la gente a nivel digital. Me quedo solamente con la preocupación de ver de qué manera va a evolucionar la relación con Estados Unidos, con Canadá. Yo creo que la 4T buscó contrapesar, como bien lo dices tú, la imagen de tenemos una presencia internacional, aunque no sea con nuestros principales socios comerciales, pero en fin, ahí está instalado lo que ya sabemos desde hace algunas semanas, que la relación con el presidente Biden, con los demócratas, pues tendrá que afinarse, que tendrá que acercarse, porque pues sí hay mal sabor de boca de las acciones que ocurrieron precisamente en torno a la elección pues más polémica de la historia en Estados Unidos. En fin, pues hemos llegado al final, mi querida Jimena. Mil gracias por acompañarnos el día de hoy, el martes de hoy, aquí en Mesa Horizontal, y pues nos vemos la próxima semana. Buenas noches. Y bueno, pues le agradezco a todas y a todos ustedes, a todo nuestro querido auditorio. Esto fue Mesa Horizontal. Yo soy Armando Ríos Peter y los invitamos a que la próxima semana estemos aquí, pues revisando precisamente los temas más calientes en las redes sociales y el análisis crítico y puntiagudo que podemos hacer de la mano con Jimena Céspedes. Un abrazote fuerte y nos vemos la próxima semana.